Mayo 7 del 2021. Paciente presenta delirios de una sociedad distópica. No entiendo. ¿Por qué me encuentro aquí? Estás aquí para recibir ayuda. No necesito tu ayuda. Tal vez ahora piensas eso, pero cuando te sientas mejor lo agradecerás. Para ser sincera, mis ideas se mantienen en la lógica de la sociedad actual. ¿No es eso lo que se busca? ¿Que todos pensemos de la misma forma? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué no? Si yo tengo delirios distópicos como mencionan, debería haber delirios utópicos, ¿no lo cree? Una sociedad utópica es aquella en la que todo es considerado perfecto. Hay recursos suficientes, buen sistema de justicia, la población vive en armonía. Día a día trabajamos para vivir en una. Entonces, ¿creer en las utopías no se debería considerar delirio? Es evidente que mis ideas solo tienen una dirección distinta a la suya, así que no comprendo su lógica. No sé a dónde quieres llegar, pero esto no ayuda a tu situación. Me refiero a que ambos extremos son planteados de forma muy irreal, pero no acepta que una es más posible que la otra. ¿Qué hacen? ¿Encerrar a todos los que se guían por la realidad? ¿Hacerles creer que presentan delirios? ¿Como a mí? ¿Se han imaginado vivir en una sociedad ideal, como las que podemos observar en Un amigo para Frank, La familia del futuro, o en el videojuego Detroit Become Human? Justamente eso es una utopía, la sociedad perfecta caracterizada por un sistema ideal de gobierno. Pero, ¿qué hay del lado contrario? Una sociedad con sistemas injustos y crueles. La distopía la podemos observar en obras como 1984 de George Orwell, el largometraje de La Naranja Mecánica o el videojuego Horizon Zero Dawn, donde de alguna forma se nos advierte sobre los peligros potenciales a los que la sociedad se está viendo destinada, o quizá ya estamos viviendo. En consecuencia al capitalismo, el socialismo, la dependencia tecnológica, el consumismo, el control estatal, entre otras cosas. Sin embargo, nosotros tomaremos una obra que toca un enfoque poco explorado en el género distópico. La obra que trataremos en esta ocasión, Caso 63. Caso 63. ¿Qué harían si fueran una importante psiquiatra y uno de tus pacientes te asegura que es un viajero del tiempo? ¿Confiarías en sus palabras? Vengo del año 2062. Esto es lo que le sucede a nuestra protagonista, la doctora Lisa, cuando conoce a su nuevo paciente de nombre Pedro. Cuando suena el bip, ¿comenzamos? Uh-huh. ¿Cómo quiere que lo llame? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me puede decir cómo quiere que lo llame? Por mi nombre, me llamo Pedro Reuter, tengo 39 años. Caso 63 es una audioserie chilena escrita por Julio Rojas, lanzada el 12 de noviembre de 2020, protagonizada por Néstor Cantillana como Pedro Reuter y Antonia Segers como Elisa Aldunate. Fue producida por Emisor Podcasting y distribuida por Spotify como serie original en formato podcast. Cuenta con 10 episodios de poco menos de 15 minutos cada uno, en donde podemos sentir que somos parte de las sesiones que la doctora mantiene con su paciente. Todo se sitúa en un consultorio psiquiátrico en el año 2022. Hora 10:30, 22 de octubre del 2022. Primera sesión. Donde Pedro busca convencer a su psiquiatra de que es un viajero del tiempo del 2063. Y aunque al principio la doctora Lisa se mantiene al margen, ¿no le parece que una afirmación tan inusual debería estar acompañada de alguna prueba? Para poder creerle, digo. ¿O cómo pretende convencerla de que soy un de que viajero es en el tiempo? Poco a poco sucesos y recuerdos provocan que dude incluso de ella misma. ¿Quién es usted? Dígame, por favor, ¿quién es usted? Al mismo tiempo, Pedro nos narra cómo es el mundo en el que vive, lo horrible y terrorífico que se transformó el futuro. En el futuro no tenemos nada. A lo menos desde el 23 de octubre del 2053 no tenemos nada. Eso trato de decirle. Por lo cual su misión es detener a una mujer. Debo evitar que ella haga algo. A quien denomina como el paciente cero, y la próxima causante de que un peligroso virus se propague y genere una cadena de pandemias peores a las que vivimos actualmente. Y para esto necesita la ayuda de su psiquiatra. Si hay una cosa en la que no le mentí, podemos cambiar el futuro. Crea en el futuro, doctora. Pero la situación se torna conflictiva cuando ésta decide involucrar a más personas y la integridad de Pedro comienza a correr peligro. Perdón, doctor, ¿por qué voy a ser detenido? Todo terminará con la decisión que Elisa escoja, pero ¿ella tomará el camino correcto para poder salvar el futuro? ¿Realmente Pedro es un viajero del tiempo? ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Si aún no sabes la respuesta, te invitamos a hacer una pausa para descubrir todo esto en Caso 63.
Dime, ¿cuándo comenzaron estos delirios? No son delirios. Bueno, entonces dígame, ¿cuándo comenzaron estos pensamientos por la necesidad de una sociedad distópica? ¿Sabe qué es una sociedad distópica hipotéticamente hablando? No, ¿podrías explicar? Entonces, si usted no conoce algo y alguien más sí, ¿significa que delira? Y aparte tengo la necesidad de explicarle. Solo quiero saber lo que piensa al respecto. Es hipotéticamente una sociedad futura donde hay un gobierno intrusivo, individualismo degradado a extremos. En pocas palabras, es una sociedad donde nada funciona. Tal vez le suene familiar, solo tal vez. Siento que esta conversación no va a ningún lado. Sé que esto te lo han preguntado mucho, pero necesito saber por qué tienes la necesidad de que vivamos en una sociedad distópica. No puedes necesitar algo que ya tienes. Si tuvieran la oportunidad de revertir los hechos catastróficos que ocurrieron en la pandemia, ¿lo harían por salvar a la humanidad o solo por salvar a aquellos a quien aman? Como lo decide Pedro, posiblemente también aceptaríamos esa oportunidad para revertir aquello que destruyó lo más preciado para nosotros. Si lo pensamos de mejor manera, es un pensamiento un tanto egoísta, ya que buscamos hacer el bien siempre y cuando sea a nuestra conveniencia. En una distopía, lo que nos hace héroes es el deseo de salvarnos a nosotros y a los que amamos, y no el deseo de ser un héroe para la humanidad. El consumo de obras como Caso 63 nos lleva a imaginar en todas las posibilidades que tendríamos en el contexto del protagonista. Nos imaginamos escenarios fantásticos en donde somos héroes, pero no es hasta cuando veamos esos escenarios cercanos que nos preguntamos, ¿realmente deseo un mundo distópico? Desde hace décadas se han planteado escenarios distópicos en una gran cantidad de obras y cada autor lo interpreta a su manera. Algunos toman elementos de fantasía y escenarios en un caos rápido, mientras otros buscan enfoques y perspectivas distintas. Hablando del caso 63, se nos plantea una idea de lo que significaría una distopía real. El fin del mundo se nos plantea como una sociedad que poco a poco va cayendo, fruto de la búsqueda por un constante cambio en busca de lo nuevo, por eso que es mejor. Y si Pegaso es tan letal como usted dice, de transmisión aérea, etcétera, ¿por qué no eliminó a la población inmediatamente? Porque como lo he dicho antes, el horror del fin del mundo no es su inmediatez. Es el desgaste progresivo de la especie. Es el acostumbramiento. A lo largo de las sesiones entre Beatriz y Pedro, en especial en la sesión 6, podemos escuchar cómo este último relata que todo lo que alguna vez conocíamos cambiaba, ya sea para bien o para mal. El uso más constante de la tecnología, las estrategias para juzgar a través de las redes a personas que eran moralmente incorrectas, los cambios de mentalidad contra movimientos de arte, así como la desaparición del sistema tradicional gracias a un sistema de justicia anónima que lo llaman egregore. A pesar de estos aspectos que suenan más como lo que se reconoce como una utopía, existen inconformidades de parte de algunos colectivos. Existen personas que viven en decadencia, con miedo de cómo funciona ese mundo en su actualidad, y por si fuera poco, lo que aquí nos definen como la civilización madre genera cambios drásticos en contra de la ciencia y la filosofía. ¿Resulta familiar esto? La verdad es que lo que aquí escuchamos no está muy alejado de la realidad. En tiempos anteriores se pensaba que la Tierra era el centro del universo. ¿Qué pasó? Esto fue desmentido. Hubo un cambio y se vio como una revolución. No es la única vez que ocurrió un cambio en lo que ahora conocemos. No hay algo que impida el cambio. Justamente estamos en una era donde lo novedoso es lo que tiene que ser mejor, lo que nos comienza a facilitar la vida. Sin embargo, existen sociedades que se encuentran en decadencia gracias a los sistemas económicos actuales. Piense cuando tenía 8 años. ¿Se imaginaba un mundo así? Todo es posible. Mejor aún, piense antes del año 2020. En el futuro tenemos un dicho. En el 2020 comienza el futuro. Piense antes de ese año. ¿Cómo era todo? Todo lo que pensaba que era imposible lo fue. En 3 meses toda la población del planeta fue confinada. No me hable de imposibles. Si nos ponemos estrictos con la definición de distopía, nos daremos cuenta que podríamos estar viviendo en una.
Somos seres individuales que realmente no solemos tener importancia y somos mejores vistos como masas para el consumo más que como seres humanos. ¿Es acaso este el tipo de distopía que queremos? Ya hemos visto que la distopía como ficción vende bastante bien, y nos damos cuenta de que es así por la contingencia que a la fecha 2021, mucha gente que se ha encerrado en sus hogares optan por el consumo de la ficción. Para escapar de la realidad se ha escuchado. La cuestión que aquí nos trae es, ¿por qué? En todo el tiempo que hemos estado en estas condiciones, se ha visto que muchas empresas productoras han visto la oportunidad de usar esta situación mundial como argumento para algunas de sus obras. Una de ellas es claramente el caso 63 que estamos tratando aquí. ¿Y por qué funciona? Podemos ver dentro del caso a un personaje peculiar. Elisa empieza siendo muy escéptica a todo lo que relata Pedro. Sin embargo, este comienza a utilizar la información personal como argumento. Menciona ciertos aspectos como el segundo nombre de Elisa que nunca ha dicho a nadie, predicción de sueños que tendrá, incluso le menciona cierta situación muy íntima sobre su marido, tal y como ocurrió, a pesar de que esta información nunca la llegó a brindar a nadie. Este comportamiento resulta muy llamativo para lo que estamos planteando. ¿Solo creemos en lo que nos involucra? Incluso la misma doctora llegó a mencionar en algún momento. Se ha escuchado de muchos viajeros en el tiempo, pero todos han sido una farsa. Ella tenía argumentos de sobra para no creerle, pero fue hasta que tocó en su interior que la llegó a convencer. Creo que para nadie sería un tema fácil. Imagina que de repente alguien llegue de la nada y te cuente una historia tuya, historia que únicamente guardabas para ti. Hay otra situación que resulta conveniente. En una de las sesiones, Pedro hace una confesión sobre sus verdaderas intenciones al contarle esa historia del tiempo a Elisa, lo que nos hace creer que es una farsa. Así como nosotros, Elisa se encuentra en negación, ya que Pedro genera una explicación lógica para todo. Ella queda hasta cierto punto decepcionada tras escuchar que se trataba de una mentira muy elaborada. Usted manejó información confidencial sobre mí. Lo que le dije a mi marido antes que se muriera, yo soñé. Usted misma lo puso en la red. Todo está en sus redes. ¿A qué queremos llegar con esto? Con todo lo que hemos visto, resulta preciso definir que tanto Elisa como Pedro han sido hasta cierto punto egoístas con sus acciones. El viajero aceptó hacer un cambio temporal por una persona que amaba. La doctora también aceptó ayudar al viajero por alguien que amaba. Más que por buscar salvar al mundo, desde su punto de vista sería una acción importante y le daría valor a su propia vida. Entonces, Solo quiero que ella exista en un nuevo futuro, aunque ya no esté conmigo, aunque nunca me haya conocido. Mi trabajo es generar un futuro distinto y mejor. su vida por la de toda la humanidad. ¿No se tratan de eso las revoluciones? No es un secreto que, como seres humanos pensantes, tengamos nuestras preferencias a la hora de querer vivir. Cada persona puede desarrollar vínculos con todo lo que le rodea, ya sean personas, lugares o incluso objetos. Estos elementos tendrán una importancia distinta en función de cada persona. No sabemos si nosotros haríamos lo mismo estando en una situación similar. Es quizá por ese acercamiento a lo que nos importa que existen tantos mundos distópicos donde vemos el rol del que resulta ser más importante. No llegamos a empatizar con otras personas que no tengan algo que ver con nosotros. En estas condiciones, resulta difícil ver este tipo de mundos en un ambiente social en el cual nos involucra a todos de una misma manera. Ese egoísmo inconsciente sobre lo que nos es más relevante en nuestras vidas personales es el mismo que nos hace querer vivir en una distopía, pero en una distopía propia, así como Elisa vivió la suya. En mundos ficticios llenos de grandes ideas donde la imaginación no tiene límite, nos encontramos constantemente de forma directa o indirecta a la distopia, como en la vida real. ¿Como en la vida real? Sí, como en la vida real, la imaginación no tiene límites. Ya veo. Sé que tratas de decirme algo. Sé la doble intención de tu mensaje. Pero todo aquello que piensas son solo fantasías.
¿En qué se basan para creer que estoy delirando? En tu necesidad por hacer de esta una sociedad distópica. ¿Necesidad? Yo solo veo peleas, conflictos y sobre todo individualismo. No veo la necesidad de algo ya existente. Claro, es común familiarizar nuestro conocimiento con la vida cotidiana para asimilarlo, pero no significa que sea lo que se busca. El que no piense como yo no quiere decir que esté delirando, ¿sí? Si es así, deberíamos cambiar de lugares. Entiendo. Me parece que la sesión de hoy ha terminado. Pensé que mi estadía aquí era para ser escuchada. No, usted está aquí para ser atendido. Que tenga buen día. El gran impacto de Caso 63 se basa en poner sobre la mesa los viajes en el tiempo sobre un escape de una sociedad distópica presente. Cuando vemos que Pedro es reclutado para viajar en el tiempo y así detener el fin del mundo, sabemos que esa solución ni siquiera es para su propia sociedad, ya que para su época no hay marcha atrás. Aún así, Pedro decide viajar a una realidad que no le pertenece con tal de salvar a Beatriz y en consecuencia tener un futuro con ella, solo por interés propio. Es aquí cuando logramos empatizar realmente con Pedro, ya que muy probablemente en su lugar nosotros también tomaríamos la decisión de arriesgar nuestras vidas para volver a tener la oportunidad de ser felices. Por otro lado, el ponernos en el lugar de Beatriz nos hace cuestionar sobre hasta dónde llegarían los límites de nuestra credibilidad, ya que igual podríamos creerle a un extraño si conoce mucho de nosotros. Nuestra elección en esta obra se basa justamente en eso, la proyección de un mundo distópico, el cual sentimos cercano debido a nuestra situación actual de pandemia, justo como se muestra con el virus Pegaso en Caso 63, el cual, al ser una evolución ficticia del COVID, que bien podría llegar a ser una posibilidad, ¿estarías dispuesto a formar parte de esta distopía?